Entonces, hablando por encima de los ritmos de paro, ¿cuántas personas tenemos ahora mismo conectadas, Rafa? 9. ¿Cuántos están en la ruta? 9 que son todos los R1 que se pueden conectar. Listo, perfecto. Pues, este año se actualizó el algoritmo de manejo extrahospitalario e intrahospitalario de la baja del manejo de los ritmos de paro. Como sabemos, estos ritmos de paro pues, tienen unas cadenas de supervivencia que van a depender de si se reconoce estando fuera del hospital o si se reconoce estando dentro del hospital. Siempre tenemos que tener esto en cuenta, no solo para reconocerlo en una forma temprana, sino para activar, digamos, todos los protocolos que tengan los distintos centros o el sitio donde estemos en su momento, tratar de garantizar la RCP de calidad, hacer la desfibrilación de aquellos ritmos que son desfibrilables, tener muy en cuenta los cuidados post-paro y la recuperación de estos pacientes. Este es el resumen de, digamos, los ritmos que vamos a ver y la forma de manejar esos ritmos una vez los encontremos y los diagnostiquemos. Entonces, dando el algoritmo de manejo, vemos que hay una primera pregunta después de mirar si el paciente está en paro o no, y es si el ritmo que tiene el paciente es desfibrilable o no. Los dos ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Los dos no desfibrilables son la sistólica y la actividad eléctrica sin pulso. En los dos iniciales, la descarga va a ser siempre el paso a seguir y después de esta descarga iniciar enseguida la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos. Mientras que en los ritmos no desfibrilables, el uso de medicamentos, en este caso sería solo la adrenalina, cada 3 a 5 minutos y las compresiones sostenidas, rápidas y de calidad son, digamos, las que vamos a tener que hacer para poder tratar estos ritmos. Entonces vamos a mirar estos 4 ritmos en diferentes casos clínicos el día de hoy. Recordar siempre las causas que podemos tener, sobre todo de los ritmos no desfibrilables. En los desfibrilables, pues obviamente también pueden influir estas, pero más las patologías estructurales cardíacas, los pacientes que tengan estados proarrítmicos, como los trastornos electrolíticos, bloqueos auriculoventriculares en general. Pero estas son más que todo para sistole y para actividad eléctrica sin pulso, las H y las T, que es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en nuestro primer caso clínico, vamos a ver quién se anima a interpretarnos este electro. Es un paciente de 60 años que llega a urgencias por un dolor torácico anginoso típico, de aproximadamente 30 minutos de evolución, que llega colocándose las manos en el pecho y de un momento a otro, cuando van a revisarlo en la camilla de electrocardiografía, el paciente, mientras le están tomando el electro, pierde la conciencia. No sé si alguno de los que está conectado, Rafa, mira quién te aparece de tercero en la lista y dinos el nombre de esa persona. Alfredo. Alfredo, ¿qué opinas de este electro? Profe, tiene un infarto de la cara inferior, incluso pudiera ser un infarto de ventrículo derecho y después entra un ritmo de taquicardia, de fibrilación ventricular, perdón. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Es un ritmo desordenado, de ondas anchas, básicamente. Y en este caso, ¿por qué se produce esa? ¿En isquemia? Pues sí, el infarto. ¿Cómo la isquemia nos lleva a presentar fibrilación ventricular? Probablemente porque se ocluyó alguna rama en la conducción, no sé. ¿Alguien más tiene otra hipótesis? Rafa, ¿a quién más podemos llamar? A 3 puestos de Alfredo, ¿quién está? ¿Podría ser por alteración de la contractilidad del músculo? Vallejo, ¿es que está hablando ahí, sí?
Sí, sí, señor. ¿Cómo está? Yo creo que Alfredo tiene la idea, pero le falta dar el puntazo final, por decirlo de esa forma. O sea, si hay un miocardio que tiene Yo, un... Cuenta, pues, cuenta. aquí Alejandro, yo creo que pues por los desbalances electrolíticos que se dan sobre la membrana, podría ser una opción y también si hay isquemia de algún nodo o marcapasos del corazón también puede afectar la conducción. Sí, pero fíjense que se repite un ritmo caótico en el ventrículo, que va tan rápido que le gana ritmo normal y por eso el ritmo normal nunca aparece acá. Siempre aparece ese ritmo caótico que hace que el corazón se colapse. Entonces, hay varios mecanismos descritos, pero uno de los que se puede escribir por la isquemia es un tipo de reentrada que se llama reentrada en 8, que es que mientras se está formando la cicatriz, el impulso va a viajar a través de la cicatriz en una forma un poco más lenta que por la zona de conducción normal, y cuando esos dos frentes de onda se chocan, pueden generar esta clase de ritmos caóticos ventriculares. Entonces, lo que dice Alfredo es completamente cierto. Aquí se ve un electrocardiograma con una elevación del ST en la región inferior, con un bloqueo completo de rama derecha también. Si vemos B1, pareciera que está con la morfología RL' y D1 y ABL, parece que tuviera un espantamiento de la onda S también. Si esto es nuevo, eso es un dato que es sugestivo de fallo de bomba y también estaría en relación con lo que pasó al final. ¿Ya? Entonces, de los mecanismos, además de los que mencionaron, de la prolongación del QT, que es otra cosa que nos toca mirar, ¿este QT está prolongado o no? Alfredo, ¿tú qué dices? ¿El QT se prolongó o no? Dame un segundo, profe. No, no me parece. Va. Listo, aquí no se ve QT prolongado, no se ve frecuencias bajas, entonces digamos que sí, lo que quedaría más que todo sería la isquemia. Entonces, ¿cómo tratas este ritmo, Alfredo? Profe, compresiones, amiodarona, y bueno, adrenalina y amiodarona más bien. Sí, o sea, adrenalina cada 3 a 5 minutos y si no, el siguiente paso sería amiodarona. Pues es como el último paso y la guía nueva creo que volvió a lidocaína también, a permitir el uso de lidocaína, pero pues no la he visto como juiciosamente. Y la descarga, Ah, pues también. o sea, eso es lo primero, ¿cierto? Primero desfibrilar, después se hace todo lo demás. Si con la descarga no sale, pues tú sigues haciendo, tú haces la descarga y haces RCP 2 minutos y a los 2 minutos vuelves y verificas. ¿Ya? Pero siempre inicialmente en este ritmo, pensar en la desfibrilación, ¿cierto? Sí, señor. Doctor, Perfecto. para una pregunta Bueno, antes para Lorena, aprovechando el electro anterior. Esto, en el contexto de un infarto, esperamos verlo cuándo. Es decir, ¿es una complicación temprana después de un infarto, tardía o muy tardía? ¿Y cuáles son los tiempos que definirían estas, pues, cuándo decimos que es temprana la complicación arrítmica, tardía, y cuáles se asocian en cada tiempo? Eso me parece importante mencionarlo. Ahorita no sé si lo va a mencionar más adelante. no, está bien la pregunta. Bueno, yo diría que las complicaciones eléctricas son inicialmente agudas, ¿no? Menos de una hora, después de una En hora, de 24 horas un o cuánto. evento isquémico. ¿De cuánto? Qué pena. El tiempo, yo diría que, sí, diría que es en las primeras 24 horas o en el primer día del infarto, las complicaciones eléctricas. ¿Alguien tiene alguna opinión adicional o diferente? Y cuando dices complicaciones eléctricas, decimos En la siempre, primera hora, ok, otra dice primera sobre hora, todo en la primera hora. y hacen más TB
sea, taquicardia ventricular temprana o lo que hacen primero de fibrilación ventricular. En el sentido de la fisiopatología, lo que acabamos de ver de la No, cicatriz, harían más fibrilación, ¿no? usualmente, o sea, ¿a qué ritmo Porque son cuando el paciente, patrones más usualmente, desorganizados. todo el mundo manda a los pacientes a UCI cuando se infartan? Entonces, ¿por qué los mandan a UCI? Y cuando los mandan a UCI, Sí, tienen que estar pendientes de qué ritmo principalmente. de, las, de la fibrilación ventricular. O las arritmias de reperfusión, te estás refiriendo, en caso de que reperfundamos al paciente, pero no, porque esos son esperables. Alfredo, ¿qué dice? Y O bueno, doctor Álvarez, si quiere complementarnos la pregunta durante la charla o en este momento, como le parezca más prudente. Yo creo que en este momento, ¿hay alguien que quiere decir algo más antes de que sigamos hablando de esto? De pronto que quiera opinar. Acuérdense que las extrasístoles, cuando hay una sola extrasístole no es tan problemática. Cuando hay dos extrasístoles juntas es una dupleta. Cuando hay tres extrasístoles o más, ¿cómo se llama, José Alejandro? Cuando hay tres extrasístoles o más. Bueno, yo creo que no están prestando tanta atención, pero bueno, está bien. Sería una taquicardia ventricular. O sea, unas extrasístoles, tres extrasístoles juntas son una taquicardia. Si vienen del ventrículo serían ventriculares. Las extrasístoles tienen un problema y es que dependiendo la zona en la que caigan, en un miocardio que esté hiperexcitable, pueden generar arritmias complejas y degenerar en arritmias complejas. Entonces, de los latidos que más hay que estar pendiente en estos pacientes son de las extrasístoles, pero en general la prolongación del QT, las frecuencias bajas, si el PR se prolonga, todo eso puede favorecer a que el paciente pueda tener arritmias. Como decía hace un rato Lorena y como también mencionó Rafael, en la primera hora es el periodo donde más se presentan las arritmias ventriculares y es por eso que los pacientes que fallecen por una complicación eléctrica o que fallecen en la primera hora de un evento coronario agudo lo hacen por alteraciones de ritmo. Después de esto, ese riesgo continúa siendo significativamente importante en las primeras 24 horas y es por eso que una de las estrategias que más ha demostrado utilidad en estos pacientes es el uso de betabloqueadores en forma temprana, es decir, antes de las 6 horas. Eso a veces no es tan fácil de lograr porque depende mucho de la condición clínica del paciente, pero es por eso que el betabloqueador es una de las piedras angulares de tratamiento en el caso de que se pueda. Así que sería, pensando en la pregunta que hizo Rafa, pues la taquicardia ventricular y las arritmias ventriculares de extrasístoles, dupletas y taquicardia ventricular como tal, sería lo que más podría presentar y más podría degenerar en arritmias ventriculares más complejas. La fibrilación ventricular sería más característica de esa primera hora o en aquellos casos en los que, digamos, el paciente tenga un componente o un sustrato bastante fuerte a nivel, digamos, de miocardio, pero por lo general lo que más vamos a ver son arritmias ventriculares, como taquicardia ventricular. No sé si Daniela Sanabria nos puede ayudar con este caso. Es una paciente de 50 años que en una medida desesperada por tratar de solucionar un problema que tenía, ingirió una sustancia que no sabemos qué es exactamente y nos llevó a urgencia con este ritmo. Este es el electrocardiograma que le tomaron al inicio. La señora estaba inconsciente justo al momento en el que le tomaron este electro. ¿Estaba inconsciente, doctor? Y estaba inconsciente.
Ok, bueno, pues lo que yo veo aquí es una taquicardia ventricular, pues es monomórfica. Lo primero sería evaluar si la paciente pues tiene pulso o no tiene pulso, pues está inconsciente, pero tiene pulso. Tiene pulso. Ok, bueno, entonces pues no tengo que irme por el algoritmo de paro como tal, porque no cumple la definición. Em, yo pues entraría a evaluar posibles causas de su taquicardia ventricular, si pues fue un consumo de alguna sustancia, sería pues evaluar algo simpático mimético, como pues consumo de drogas como, no sé, o cocaína, o sobredosis con anfetaminas, o pues esas como principalmente ya que está inconsciente. Ok. ¿Alguien propone alguna estrategia diferente de manejo o algún ritmo Sí, diferente doctor. dentro? Sí, doctor. Teniendo en cuenta que la paciente tiene alteración del estado de conciencia, me tocaría irme por el algoritmo para cardiovertirla. Creo que serían 260 joules, si no estoy mal, si es bifásica el cardiodesfibrilador. ¿La cardiovierte o la defibrila? Es una taquicardia ventricular, entonces la cardiovierto. ¿Y cuál es la La diferencia fibrila. de cardiovertir y defibrilar? Cuando yo estoy cardiovertiendo, si no estoy mal, yo mando el impulso eléctrico al inicio del QRS. Cuando estoy desfibrilando, lo pongo en cualquier parte no sé, del electro, no sé, del ritmo, en cualquier parte del ritmo. ¿No? Y eso es. O sea, con la cardioversión lo que yo tengo entendido es que estoy como permitiendo como reseteando el corazón, o sea, como que lo pongo en el QRS para resetear el corazón. Con la desfibrilación lo estoy mandando para que vuelva a arrancar el ritmo. Es más o menos lo que entiendo. Sí, la cardioversión es sincronizada con el QRS y la desfibrilación no, pero... Yo estoy de acuerdo con mi compañera Laura. Es un paciente que o sea, sí, él tiene pulso, pero tiene criterios de inestabilidad porque tiene alteración del estado de conciencia. Entonces yo también la cardiovertiría. Doctora, ¿y qué criterios tiene usted en cuenta para decir que es inestable, además de la alteración de la conciencia? Entonces también se mira la tensión arterial, si un paciente está con hipotensión, si tiene alteración del estado de conciencia y... falla cardíaca, si tiene signos de hipoperfusión, y me falta uno. Dolor torácico. Y dolor torácico, tipo angina, sí. Dolor torácico, sí. Y entonces, al final, ¿cardiovierten o desfibrilan esta arritmia? Pues tiene pulso, cardiovierto, sí. Entonces, ¿con cuánto la cardiovierten? Pues es que depende si es monofásico o bifásico. Es un monofásico. Monofásico es 180, si no estoy mal. ¿Y bifásico? Creo que es 260, doctor. Perdón, eso no depende como del fabricante, no sé. ¿Puedes estar diciendo alguna...? Es diferente la cardioversión a la desfibrilación. Yo creo que ahí de pronto sí, la pregunta que hizo Rafa es bien válida porque quizás hay una confusión. Cuando uno hace cardioversión, la cardioversión se puede hacer hasta con 200 joules. Más de 200 joules usualmente no se utilizan para cardiovertir al paciente. La desfibrilación sí se hace con la máxima potencia que tenga el aparato con el que estemos nosotros trabajando o empleando, dependiendo si es bifásico o monofásico. Algunos llegan hasta 360 joules y otros no. Entonces, por eso, ahí es donde nos toca ver cuáles son las recomendaciones del fabricante del aparato y ahí sí se hace con la máxima potencia que tenga el aparato. Pero la cardioversión por lo general se hace hasta 200 joules. Ustedes pueden hacerlo con tan poco como 5 joules y pueden hacerlo con mucho como hasta 200 joules. Lo importante es que si hay estudios que muestran que para cardiovertir es mejor irse siempre a la máxima potencia y no ponerse a cardiovertir con dosis o cantidad de energía más baja.
¿ya? Recuerden que en los niños esto se puede calcular de acuerdo al peso. En el adulto sí es una descarga estándar que idealmente debe ser con 200 joules siempre. Ponerlo en modo sincrónico antes de cardiovertir para que sea seguro que va a caer en el QRS y no va a caer en otra zona, como dijo la doctora. Listo. O sea que esto sería una taquicardia ventricular, ¿cierto? Hay monomórfica, polimórfica, torsión de puntas. ¿Esto qué sería? Monomórfica. Monomórfica, listo. Bueno, vamos a ponerles otro a ver. Listo. Entonces, la doctora... ¿Cómo es el nombre? No alcanzo a ver este nombre. Espérense ahí a ver si lo encuentro. La doctora María. ¿María? La doctora María dice iPhone de María. No alcanzo a ver más nada. Bueno, aquí en este trazado tenemos una paciente de 30 años con una cardiopatía congénita de base que le han hecho 2 cirugías cardíacas hasta el momento y que venía tomando múltiples medicamentos, beta bloqueadores, digital, amiodarona, porque tenía una arritmia que no podían controlar y en una consulta de urgencia por palpitaciones, mientras están monitoreándola y le van a tomar el electro, hace este ritmo. ¿Qué opina la doctora María de este ritmo? María Clara. Ella es estudiante. No sé si está o si alguna R1 quiere opinar entonces. Bueno, yo soy estudiante de medicina, pero a ver, ya voy un momentico, deme un minuto, me toca. Tu tiempo, tranquila. Y tranquila que aquí todos estamos aprendiendo, tranquila. No te preocupes por eso, ¿va? Doctor, ¿no podría ser una torcida de punta? ¿Cuál es la diferencia entre una taquicardia ventricular polimórfica y una torsión de punta? ¿O cuál es la similitud? Daniela Sanabria, ¿qué opina? La diferencia, bueno, no, pues en realidad ambas son de complejos anchos. En la torsión de puntas, lo que uno ve es como un cambio en la amplitud de las ondas. Entonces, pues a mí no me parece que esta sea tanto el cambio en la amplitud, si tiene, pues si es una taquicardia de complejo ancho, pero de hecho me parece que todas son bastante similares. Le doy una pista, doctora Sanabria, doctor Álvarez, si le puede señalar dónde, o sea, siempre miren si tienen en este electro que se ve, está bien chévere, de dónde sale la taquicardia en el sentido, en el electro, qué ritmo tenía antes. Entonces, si vemos antes, tenemos un QRS, una onda T, luego otro QRS que se ve como ancho, y una extrasístole que se acerca un poco más a la onda T. Si quiere verlo en V1, me parece que se ve más chévere. Creo que es el V1, sí, ahí. Entonces ahí ya tenemos un QT corto pues, para la extrasístole. Y en el próximo ritmo tenemos una R en T, que es una R que se le monta a la T y se degenera en la arritmia ventricular que están viendo, y eso nos da pista de saber que
mecanismo generó la arritmia primero. Exacto, sí. Y segundo, pues nos da la pista a qué ritmo va a degenerar usualmente. Entonces, doctor, lo dejo continuar o no sé si algún R1 quiere complementar o dar la respuesta ya con esa pista. Por ejemplo, Laura Camargo. Pues pienso que es una taquicardia ventricular polimórfica. Sí, no sé. ¿Y le serviría ponerle magnesio o no? Pues no sé, la verdad no estoy tan segura, no me parece, no estoy tan segura de que sea una torsión. Otra diferencia pondré. con la torsión de puntas, que es la que se da también por hipomagnesemia, es que el eje cambia. En esta es una taquicardia ventricular polimórfica, pero el eje es el mismo. ¿Cómo sabes que el eje no cambió, doctora? ¿Perdón, doctor? ¿Cómo sabes, o sea, por qué nos dices que el eje no cambió aquí? Pues se ven, digamos que en una dirección, todos los complejos QRS se ven en una dirección similar. En la torsión de puntas uno ve que cambian como la dirección de los QRS, como dijo Daniela. Entonces recuerden, utilicen el término polaridad, pero fíjense que en ABL, si uno mira ABL, pareciera que en ABL sí cambia la polaridad de algunas. Entonces, digamos que yo estoy de acuerdo en que por lo menos en B1, que es donde se ve más dramático el electrocardiograma, y en ABR, la mayoría de los complejos guardan la misma polaridad. Son o negativos o positivos, pero guardan la misma polaridad. Usualmente en la torsión, en las puntas torcidas o en la torsión de puntas, lo que vemos es que la polaridad de varios complejos cambia. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos hablar de una taquicardia que tiene varias morfologías, o sea, que tiene una taquicardia polimórfica, pero no podemos decir que tiene puntas torcidas porque no está cambiando la polaridad. Si el QT está normal, ponerle magnesio no aportaría mucho, ¿cierto? Profe, una pregunta, pero es que yo creo que lo que dice Rafa aporta mucho porque mire cómo cambian, o sea, el fenómeno que cambian, o sea, son cortos y anchos los RRs, eso, la guía habla que eso puede ser torsión de puntas en una imagen ahí bonita que tienen. Entonces, yo no sé qué tanto, o sea, es taquicardia ventricular polimórfica y no puede ser torsión de puntas. Yo creería que es torsión de puntas. En este punto, no por decir que es torsión de puntas, a pesar que sí cambia la polaridad, como dice el doctor Navele, pero por el mecanismo fisiopatológico de que se hace una R en T, que lo estamos viendo aquí, y cómo altera el magnesio, pues lo que vamos a ver en alguna charla que podré dar en un futuro. El magnesio estabiliza los canales de intercambiadores de sodio y cloro de la fase 3 para que no se permita este tipo de degeneraciones arrítmicas. Entonces yo le daría magnesio, porque además cuando uno tiene dudas lo mejor es darle magnesio, en el peor de los casos le subió el magnesio un poquito. Cuando el paciente llega así no sabemos qué nivel de magnesio sérico tiene. No sé usted, doctor, ¿qué opina? ¿Le daría magnesio a este paciente? Después de darle la terapia yo creo que sí, pero yo creo que lo más importante es no, lo primero es lo eléctrico. Exacto, sí. Déjame ver si tengo una punta torcida acá. Miren esta. Si ven cómo la polaridad aquí sí cambia, digamos un poco más fuerte y más dramática que la anterior. Y fíjense por lo menos en D3. Miren que en D3 o en D2, fíjense que aquí está positivo y de un momento a otro se puso negativo. O sea, este es el patrón clásico y característico que define la taquicardia ventricular polimórfica con puntas torcidas. No siempre lo van a ver así, de hecho en el electro anterior a veces no es tan fácil decirlo, pero otro punto importante es mirar la línea isoeléctrica. Si la línea isoeléctrica se mantiene, digamos, las ondas se mantienen por encima o por debajo de esa línea isoeléctrica solamente, o sea, si están solo en un lado de esa línea isoeléctrica o predominantemente en un lado, ustedes pueden pensar más en que es polimórfica pero sin puntas torcidas. Cuando esa línea isoeléctrica varía, como en este caso, pues sí piensan más en con puntas torcidas. Fíjense que cuando miramos acá,
casi que la línea isoeléctrica se mantiene en la mayoría siendo como el marcador de base. En la única derivación donde no se ve eso es aquí en ABL, pero en las demás casi que se conserva una línea isoeléctrica que es como la base de todas de esos latidos adicionales que se ven ahí. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Listo. Y ahora, creo que, doctor Vallejo, usted estaba viendo... Perdón, interrumpo. Entonces, con el caso anterior, diríamos que es una taquicardia. Yo aquí diría que es una taquicardia ventricular polimórfica, seguro. Lo que pasa es que la torsión de punta es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica en la que ustedes ven ese fenómeno de que cambia la polaridad, digamos, del QRS y cambia la línea isoeléctrica, digamos, se mantiene la línea isoeléctrica, pero cambia la polaridad sobre la línea isoeléctrica de esos QRS. Aquí yo diría que es una taquicardia. Yo me podría ayudar del complejo anterior y si el QT está prolongado, ¿eso me orientaría también a que fuera una torsión de puntas o no? El QT prolongado puede dar las dos cosas. Entonces, digamos que sí te puedo orientar porque es más frecuente que cause puntas torcidas que cuando se tiene QT normal, pero digamos que no es una condición sine qua non, ¿sí me entiendes? O sea, si tú tienes dudas y tú ves el QT prolongado, tú puedes decir, tiene puntas torcidas y lo puedes tratar como puntas torcidas y primero descargar y después pasar en magnesio. Siempre ahí vas a tener un beneficio para el paciente. Pero si uno es estricto, aquí lo que más necesitas es la descarga y ver en qué sale. Si sale y sale con intervalo QT prolongado, yo le pondría magnesio. Si cuando sale no tiene intervalo QT prolongado, de pronto se lo pondría basándome en lo que Rafa estaba diciendo, en la zona en la que cayó la extrasístole, pero ya no sería porque estoy pensando que hay una hipomagnesemia como un factor que esté contribuyendo a la aparición de la arritmia. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Y ahí habría que cardiovertir? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué opina el doctor Vallejo que le iba a preguntar? ¿Usted cardiovertiría o desfibrilaría esta arritmia? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Hay una cosa que me dijeron a mí alguna vez que siempre me recuerda de cuándo cardiovertir y cuándo desfibrilar. No es enteramente correcto, pienso, pero sirve. Y dicen, uno desfibrila a los pacientes que están muertos y uno cardiovierte a los que están vivos. Usualmente uno piensa en los ritmos de cuando el paciente está muerto, que son asistolia y actividad eléctrica sin pulso, y esos son los que se desfibrilan. Ya cuando el paciente está vivo, o sea, está inestable, puede estar inestable, sí, pero está vivo, entonces uno lo cardiovierte. No es enteramente correcto, no sé el doctor Álvarez qué opine de esto, pero así me acuerdo yo siempre de cuál va en cuál. Yo no lo tenía así, pero las taquicardias, por lo general, las taquicardias en general siempre se cardiovierten, por lo general. Y todo lo desfibrilable que no sea, o todo lo que requiera, digamos, intervención eléctrica y que el paciente no tenga pulso, digamos que ya sería más que todo la fibrilación ventricular, que ahí sí podemos ver de onda fina a onda gruesa, que es a lo que más se le podría hacer la desfibrilación. Con la torsión de puntas hay un problema, y es que, digamos, ahí nosotros siempre debemos dar una descarga alta. Aquí nosotros podemos utilizar 100 joules. En la torsión de puntas mínimo tenemos que usar 200 joules y siempre poner en magnesio al tiempo. O sea, hay gente, incluso antes de hacer la descarga, porque hay muchos casos en los que cuando no se da esta intervención antes o durante el procedimiento eléctrico, el paciente sí tiene una alta tasa de recurrencia y estos pacientes pueden degenerar en arritmias que sí puedan requerir desfibrilación. Entonces, pues, en términos generales, siempre las taquicardias, uno intenta hacerle cardioversión para tratar de retornar al ritmo normal,
digamos, lo antes posible, cayendo en un momento sincrónico con el paciente. ¿Ya? Mientras que en la desfibrilación, lo que tú estás diciendo es ese corazón se está moviendo de una forma tan caótica que lo que toca es como resetearlo nuevamente para ver si con el impulso arrancando de cero puede volver a retornar al ritmo normal. Entonces, pues, pero no lo tenía así como tú lo habías pensado o como tú lo estás planteando. Sí, hay una aclaración que yo dije asistolia y pues dije los no defibrilables, pero no, es TB sin pulso y fibrilación ventricular, para que cuando escuchen esto después no se enreden. Listo. Doctor, qué pena. Pero digamos, si yo estoy en la urgencia y como que estoy en la duda si en verdad, si es una taquicardia polimorfa o si en verdad, es una torsión de punta y yo cardiofibrilo con 100 y nada, ¿ahí qué haría? O sea, ¿le doy magnesio al paciente? ¿Le subo la carga o qué se haría? Oh, eso sí está demostrado. O sea, siempre que ustedes vayan a hacer cardioversión, traten de irse a la máxima carga siempre. Salvo que sea un QRS estrecho, un paciente que digamos que aunque esté inestable, entre comillas, sea algo que no sea, o sea, que no está amenazando francamente la vida del mismo, por ejemplo, qué sé yo, tiene 80, 60 de presión, pero el paciente está asintomático y está con unas palpitaciones, pero pues, y está con un QRS estrecho. En ese escenario no podría decir, bueno, voy a intentar sacarlo con 50, pero si es un paciente que de entrada le llega inestable,